alto que yo, Las palmas, más lejos que yo, el cielo, más grande que yo, los fans que a mí me quieren. más alto que yo, Las palmas, más lejos que yo, el cielo. más grande que yo. La Fundación Latinarte respeta la soberanía de las primeras naciones y hace hincapié en que las tierras en las que nos encontramos forman parte de un territorio ancestral que ha servido durante mucho tiempo como lugar de vida, reuniones e intercambios entre los pueblos indígenas, en particular la nación Mojave. Honramos, respetamos y reconocemos a aquellas naciones que nunca han renunciado a sus derechos o a su autoridad soberana sobre las tierras y aguas en las que nos encontramos hoy. Muy buenas noches. En nombre del equipo de la Fundación Latinarte, me complace darles la bienvenida desde la Casa de las Américas en Montréal, Québec. Bonsoir. Au nom de toute l'équipe de la Fondation Latinarte, je suis très heureuse de vous donner la bienvenue depuis la Maison des Amériques à Montréal, Québec, Canada. Et c'est la première édition du Grand Marathon du Festival Latinarte 24 heures de talent latino. Et dans cette grande aventure, on est impliqué plus de 50 personnes entre les latinartistes, les artisans, les techniciens, les animateurs et beaucoup de latinamigos. Et nous sommes là pour vous mener à vous tous le talent latino dans ces temps de COVID. Muy buenas noches. En nombre del equipo de la Fundación Latinarte, me complace darles la bienvenida desde la Casa de las Américas en Montreal, Québec, Canadá, a estas 24 horas de talento latino en tiempos de COVID. Más de 50 personas involucradas entre los artistas, los artesanos, los técnicos, los animadores y sobre todo muchos latinamigos. Y qué mejor manera de empezar que presentarles el equipo que hizo posible este maravilloso mes del festival y quienes aseguraron y aseguran hasta el día de hoy el trabajo que vamos a hacer durante 24 horas. Al comando técnico, mi gran amigo colaborador de todos los tiempos, Joel Meneses, y está acompañado por Juan Carlos Ramírez, el mismo equipo con quien habíamos iniciado aquella aventura de Latinolab en CIDL hace algunos años. En la animación de redes, Claudia Vanegas, responsable de comunicaciones e instigadora del Gran Maratón, y Laura Bolívar también, que estará con nosotros y también de aquellas épocas de Latinolab. Como ven, un pequeño grupo dentro de las normas de distanciación social, lógicamente, estamos aquí a más de 2 metros de distancia cada uno y quiero también agradecer muchísimo el grupo de creadores, a Luis Angarita de CDI Asociados, quien nos soltó al ruedo con la presencia en línea, y a nuestra directora artística, indiscutiblemente, Marisa Rosales Argonza, quien trabajó para traer presencia como temática anual. A nuestro talentoso curador de cine, que no es otra persona más que Darien Sánchez Nicolás, el hombre con 2 nombres y un solo apellido. Y al hombre de las letras, Ángel Mota, quienes aseguran, entre otros, el magnífico cierre de esta aventura, que apenas estamos comenzando, pero que estarán en la noche bohemia con la que clausuraremos el Gran Maratón, allá hacia las 7, 8 de la noche de mañana. Y gracias a Claudia Vanegas también, que apenas llegando a su maestría en Suiza, pues le tocó hacerle frente a esta gran responsabilidad que es el maratón. También quiero agradecer a Nathalie Choquet, quien nos colaboró con la producción de la revista de Latinarte y que hoy se encuentra por allá en una esquina de Cali, Colombia, grabando con la BBC de Londres y que desafortunadamente por esa razón no puede estar aquí con nosotros y Dios solamente sabe la gran falta que nos hace esta gran productora audiovisual. Pero sin más tardar, vamos a iniciar la hora 1 de estas 24 horas del Gran Maratón con nuestros comisarios y curadores y los voy a dejar con las biografías de cada uno. Vamos a empezar con Marisa Rosales Argonza.
Le désir de poursuivre ses recherches sur l'interculturalité a mené l'artiste visuelle d'origine mexicaine Marisa Rosales Argonza à s'établir au Québec en 2009. Titulaire d'un doctorat en histoire de l'art moderne et contemporaine, elle a mis sur pied une série de projets interculturels et interdisciplinaires en compagnie de différents organismes académiques et artistiques. En tant qu'artiste, elle a participé à plusieurs expositions à l'international. Mais depuis 10 ans, elle s'implique activement dans la Fondation Latinarte. Malgré cette période de pandémie, Marisa a réussi à faire de 2020 une année très productive. Protagoniste sur plusieurs fronts et finaliste du prix Charles Biddle, notre directrice artistique sait profiter de la situation pour la transformer en art. El deseo de proseguir sus investigaciones sobre la interculturalidad llevó al artista visual de origen mexicano Marisa Rosales Argonza a establecerse en Quebec en 2009. Doctora en Historia de Arte Moderno y Contemporáneo, ha desarrollado una serie de proyectos interculturales e interdisciplinarios con diversas organizaciones académicas y artísticas. Como artista, ha participado en varias exposiciones internacionales y desde hace 10 años participa activamente en la Fundación Latinarte. A pesar de este tiempo de pandemia, Marisa ha sabido hacer del 2020 un año muy productivo. Protagonista de varios frentes y finalista a los premios Charles Biddle, nuestra directora artística sabe aprovechar la coyuntura para convertirla en arte. Bueno, vamos con nuestro comisario Darien Sánchez Nicolás. Entonces, aquí está tu biografía. La découverte 2020 de Latinarte pour le deuxième festival est sans aucun doute Darien Sánchez Nicolás, qui a quitté Cuba pour passer par le Mexique afin de rejoindre la sélection de films de cette édition. Darien a obtenu son baccalauréat en histoire de l'art avec mention honorifique à l'Université de La Havane et une maîtrise en études africaines au Collège du Mexique. Il est présentement candidat au doctorat dans le programme d'études cinématographiques en images en mouvement de l'école de cinéma Mel Oppenheim de l'Université Concordia. Sa thèse de baccalauréat a reçu le prix national de recherche cinématographique à Cuba et il a été récipiendaire de la bourse du Conseil national et de la bourse de la Fondation de CEF et a obtenu le prix Elspeth McConnell de la Faculté des Beaux-Arts de l'Université Concordia ainsi que la bourse du Fonds de recherche du Québec, Société et Culture. El descubrimiento 2020 de Latinarte para el Festival número 12 es sin duda Darien Sánchez Nicolás, quien salió de Cuba para atravesar México y llegar hasta la selección de películas de esta edición. Darien recibió su licenciatura en Historia del Arte con mención honorífica de la Universidad de La Habana y realizó una maestría en Estudios Africanos en el Colegio de México Colmex. Actualmente es candidato al doctorado en el programa de estudios cinematográficos e imagen en movimiento de la Escuela de Cine Mel Oppenheim de la Universidad Concordia. Su tesis de licenciatura recibió el Premio Nacional de Investigación Cinematográfica de Cuba en el 2009. También recibió la beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México en el mismo año y la de la Fundación de CEF en el 2015. Este año ha sido galardonado con el premio Elspeth McConnell de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Concordia, así como con una beca del Fondo de Investigación, Société y Cultura de Quebec. Y bueno, vamos a ir con el tocayo. Ángel Mota.
Combien d'années se sont écoulées avant que nous nous mettions enfin au travail officiellement avec Ángel Mota Berriozabal, qui détient un doctorat en littérature comparée de l'Université de Montréal. Il a coédité la revue de poésie Hélios, a dirigé la revue politique et culturelle Emphasis, est actuellement membre du conseil éditorial de la revue Vice-Versa Montréal-Paris. Il donne aussi des conférences à des universités, collèges, événements littéraires au Mexique et au Canada. En tant qu'essayiste, il s'intéresse à la littérature hispano-canadienne, l'histoire de l'art, la philosophie et les défis actuels de la littérature. Ses nouvelles et poèmes ont été publiés dans différents livres collectifs et revues au Canada, en Espagne, aux États-Unis, au Mexique, en France, au Chili et en Italie. En 2010, il a publié son recueil de nouvelles Casa de Nadie aux éditions Lugar Común à Ottawa. En 2014, son roman historique La Confesión en el Paraíso aux éditions Milenio en Espagne et en 2017, son recueil bilingue de poésie En écho de ta voix aux éditions L'Harmattan à Paris. ¿Cuántos años pasaron hasta que finalmente logramos trabajar oficialmente con Ángel Mota Berriozabal, quien tiene un doctorado en literatura comparada de la Universidad de Montreal? Coeditó la revista de poesía Hélios y dirigió la revista cultural y política Énfasis. Ahora es miembro del consejo editorial de la revista Vice-Versa, Montreal-París. Imparte conferencias de literatura, arte e historia en universidades, colegios y eventos literarios en México y Canadá. Ahora es miembro del consejo editorial de la revista Vice-Versa, Montreal-París. Imparte conferencias de literatura, arte e historia en universidades, colegios y eventos literarios en México y Canadá. Como ensayista, se interesa por la literatura hispano-canadiense, la historia del arte, la filosofía, los temas y desafíos de la literatura en la actualidad. Ha publicado sus poemas y cuentos en diversas revistas y libros colectivos de Canadá, España, Estados Unidos, México, Chile, Francia e Italia. En el 2010 publicó su libro de cuentos La Casa de Nadie con la editorial Lugar Común de Ottawa. En 2014, su novela histórica La Confesión en el Paraíso con la editorial Milenio de Lleida, España, y en el 2017 el poemario bilingüe En écho de ta voix con Harmattan de París. Bueno, y vamos entonces a presentarles a Claudia Vanegas. On pourrait dire que Claudia Vanegas, Latinarte, l'a vue grandir. Elle est née en Colombie et à l'âge de 14 ans, sa famille a immigré au Canada. Elle a étudié affaires publiques et traduction à l'Université Concordia à Montréal et a obtenu sa maîtrise en relations internationales et diplomatie à l'International University in Genève en Suisse. Son parcours de vie à travers la Colombie, le Canada et la Suisse lui a permis de développer un grand intérêt pour les échanges linguistiques et culturels. Elle parle l'espagnol, l'anglais, le français et l'italien. Elle collabore avec Latinarte depuis sa création en 2009. Podríamos decir que a Claudia Vanegas, Latinarte la ha visto crecer. Ella nació en Colombia. A los 14 años, su familia emigró a Canadá. Estudió Asuntos Públicos y Traducción en la Universidad Concordia en Montreal y obtuvo su maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia en la Universidad Internacional de Ginebra en Suiza. Su recorrido de vida por Colombia, Canadá y Suiza le ha permitido desarrollar un gran interés en el intercambio lingüístico y cultural. Habla español, inglés, francés e italiano. Ha colaborado con Latinarte desde su creación en el 2009.
Bueno, hacer un festival no es una cosa simple. Es algo que requiere muchísimo trabajo y que se programa con muchísimo tiempo. Las personas que les acabamos de presentar, Marisa, Darien, Ángel, Claudia, son las personas que de alguna manera hicieron una curaduría, fueron comisarios de sus actividades y de las pantallas que están dirigiendo, y con ellos nos reunimos muchísimas veces en el año para definir el festival. Y cuando teníamos la programación lista, pues llegó la presencia del COVID-19, que vino a cambiar las reglas del juego, que vino a cambiar de alguna manera la temática, todo lo que habíamos decidido en un momento dado. Y bueno, estos encuentros y reuniones se convirtieron también en algunos debates y en algunas tomas de posiciones bastante fuertes en el momento de decidir cómo íbamos a hacer el cambio para pasar a este tiempo de COVID. Y me gustaría empezar un poco con Ángel, con mi tocayo, definiendo el tema de la presencia de América Latina y de la presencia de América Latina en Quebec, porque es un punto en el que siempre, de alguna u otra manera, desembocábamos. Ángel, cuéntanos, hablemos un poco de este tema, cuéntanos tu posición. Bueno, para empezar, yo creo que la presencia de América Latina aquí en Quebec, como dices tú, bueno, siempre crea un debate, siempre crea posiciones opuestas. Pero para mí primero es definir lo que es América Latina, lo que definimos como latinos, y esto es importante para definirnos dentro de Quebec. Y para empezar hay que saber que el término de América Latina nació en México y lo dio Francia cuando invadió con las tropas de Maximiliano para tomar nuestro país. Y lo dio así porque quería separar lo que es desde México hasta Argentina de lo que es Canadá y Estados Unidos, es decir, una cultura sajona. Después, sobre todo, de la pérdida de México de mitad de su territorio, Francia quiso asegurarse que el resto del continente no tuviera influencia norteamericana, es decir, de Estados Unidos, sino de Europa y sobre todo de Francia. Entonces, antes de 1863, el término América Latina no existía. Existe en esa fecha. Lo hemos adoptado, pero es un término también problemático porque en América Latina, como tú lo decías al principio, hay culturas indígenas que no son latinos. O sea, no por lo menos un origen lingüístico latino. Hay afroamericanos que tampoco tienen origen lingüístico, hay chinos, hay coreanos, judíos, etc. Tenemos una gran diversidad, como lo sabemos muy bien, y entonces de ahí que el término se vuelve un término genérico, pero que había que cuestionarlo, había que redefinirlo. Aquí en Quebec, cuando los quebequenses nos dicen los latinos, me hace sonreír porque ellos también, bajo ese término, son latinos. En todo el estricto sentido de la palabra, son latinoamericanos como nosotros, porque fueron ellos, sus primos, los franceses, los que inventaron el término. Y muchos de los quebequenses fueron a México a tratar de conquistar México también, con intelectuales, curas que fueron allá y que adoptaron eso. Y también culturalmente estamos muy cercanos. Entonces, nuestra presencia aquí en Quebec es como no es un cliché, pero somos primos, somos muchos de la misma, una raíz lingüística, muchas afinidades. Así es. Y Marisa, bueno, dentro de todas estas afinidades, nosotros desembocamos a un momento dado a esa temática que es presencia. Y pasamos un poco por diálogos, que era nuestra temática bianual, que había empezado el año pasado y bueno, pasamos por este diálogo, fuimos a celebración y con el temor que esta celebración se volviera el mismo uso de la gran fiesta latina, desembocamos en presencia porque la coyuntura también de la situación, de las voces que buscan inclusión, se impuso. Entonces, háblanos de esta temática que desarrollaste con tanto atino. Pues siguiendo un poco la línea que propone Ángel y que tuvimos el gusto de discutir en varias de nuestras reuniones, encuentros a distancia obligados por la pandemia, pues justamente coincidimos en varios puntos de vista y básicamente en la necesidad
de cuestionarnos, de deconstruir la noción de lo que significa Latinoamérica desde todas estas perspectivas, por supuesto, históricas y también desde perspectivas críticas. Y esta reflexión a mí, en algún momento lo discutimos también en colectivo, pues tenía que ver con la noción de mostrar la presencia activa y cómo todas esas presencias, porque es en plural, yo diría, tienen enfoques diferenciados, agendas y problemas muy distintos, y que de alguna manera esas presencias que se multiplicaban y que algunas veces coincidían en demandas comunes como una necesidad que está en el aire de los tiempos, que tiene que ver con el tema de la inclusión, el tema de incluir nuevas voces, otros imaginarios, incluir cada vez más la paridad mujer-hombre, perspectivas diferentes, para que hubiera una verdadera discusión mucho más horizontal, mucho más plural, en la que se pueda representar y se pueda intervenir pues, con una voz en el espacio público y específicamente en la escena cultural quebequense. En ese sentido, queríamos poner el énfasis, y por eso el tema de la presencia es importante, porque en algunos sectores hay cierta noción de invisibilidad, de actores, de artistas, de discursos y dificultades a veces para interpretar las producciones artísticas de artistas que vienen de varias latitudes de las Américas, pero también de todo el mundo. La idea era meterse en la discusión, encontrar ese diálogo, pero desde la presencia activa. Yo creo que el maratón, por ejemplo, es una evidencia muy concreta de todas esas voces que se están integrando, que hay que integrar y que hay que estimular en un diálogo colectivo verdadero y horizontal. Entonces, ese era un poco, de manera muy global, el énfasis que anima esta 12ª edición, evidentemente pertinente en el contexto de la pandemia, la presencia virtual, la presencia de las mujeres y su voz, que ha sido muy poderosa a nivel global, la presencia de las voces indígenas, en fin, de diferentes minorías que de alguna manera han estado silenciadas desde hace muchos años por los discursos oficiales o centralistas. Básicamente es Y en ese sentido, Ángel, a mí me gustaría preguntarte dónde se encuentra la historia con las coyunturas actuales en esta temática de presencia. Yo creo que en esta coyuntura tenemos que rever la historia, lo que vamos a mencionar, todo lo que está diciendo Marisa. Yo creo que tenemos que definir y hablar de las Américas, porque la historia nos enseña que, puesto que fue una imposición decir América Latina, el término mismo latino que se impone a culturas que no tienen nada que ver con latino, Roma, Italia, significa que tenemos que hablar de una pluralidad, en donde también hay que incluir a Brasil, hay que incluir países donde no son de habla hispana. Y entonces, en nuestro mundo actual, yo creo que me gustaría más que habláramos de presencias americanas. Y americanas me refiero desde Argentina hasta donde están los inuits en el Ártico. Porque tenemos que redefinir viendo la historia quiénes somos para entendernos mejor y para acabar con muchos prejuicios que vivimos y estas dicotomías que solo han causado la mayor parte del tiempo problemas, ¿no? Y Darien, y yendo hacia ti, ahora que estás en este gran estudio que cursas en Concordia, ¿dónde se encuentran los lenguajes, las escrituras que cuentan las realidades justamente con eso, con la presencia? ¿En qué punto? A ver, en el entorno académico, especialmente en Canadá, todo lo que tiene que ver con Latinoamérica, aun y cuando siempre se encuentra un lugar, es aún un sitio bastante marginal, por así decirlo. O sea, es un espacio bastante marginal. Es justamente por eso que una de las, o sea, cuando yo embarqué esta aventura con ustedes, una de mis intenciones era justamente
de principio, dar un poco más de visibilidad a los conocimientos, a los saberes, a la investigación justamente sobre las artes cinematográficas o audiovisuales en general en Latinoamérica, y especialmente también la producción de conocimiento que hay sobre Latinoamérica en el espacio canadiense en general y en Quebec en particular, más particularmente en Montreal, que es donde todos nosotros vivimos. O sea, qué tipo de de conocimiento se producen, perdón, justamente desde Canadá mirando a América Latina. Y era justamente también eso un poco lo que animaba, digamos, mi idea rectora con respecto a la curaduría del programa de cine. En principio... Justamente, hablemos de ese mandato de la curaduría que fue muy claro y lo que pretendía era hacer una gran foto de esa presencia en concreto. Pues sí, Ángela, justamente eso. O sea, yo recuerdo que desde el principio ustedes me han dado una serie de directrices de que de alguna manera yo debía como que intentar de incluir a una especie de mosaico, de abanico de todo lo que podría ser distintas vectores de lo que se conoce al menos como América Latina. O sea, por ejemplo, de un principio siempre habíamos acordado en que queríamos una visión, o sea, en principio poner en evidencia la riqueza productiva y artística de los latino artistas nacidos en Quebec que producen todavía anclados o mirando hacia su continente de origen. Y segundamente, incluir o tender un puente de diálogo justamente a aquellos hermanos latinos que todavía viven o sea, en los países que por distintas razones nosotros dejamos para vivir en la migración. En todo eso, además, había que adicionar las distintas capas de intentar de incluir algo que representara los medios indígenas, o sea, la producción de medios indigenistas que es tan grande, aún con muchas fracturas, pero que existe en países como México, Brasil, Bolivia incluso. Con esta gran película que es para ahí y que ha causado Ujú. una gran acogida dentro del público. Exactamente. Y en general, en medio de todo eso, también una de ya esto fue como que un gusto más particular que yo me quise dar y que quise compartir también con el público de Montreal, era el hecho o sea, de abordar el cine de género. Siempre tendemos a asociar el cine de género con Norteamérica, específicamente solo con la producción de Hollywood, y lo que yo me proponía era justamente ver cómo el cine de género visto desde Latinoamérica, deviene un elemento más para abordar temáticas de muchísima importancia social, como puede ser la inclusión o las luchas de los pueblos indígenas, las cuestiones de la crisis humanitaria y de la crisis política que viven pueblos como Venezuela y muchos otros Exacto, pueblos en el el ejemplo claro subcontinente. de infección de Ujú. Flavio Bedota que nos decía, el final de esa película me costó prácticamente mi salida de Venezuela. Exactamente. En fin, un poco eso. Y también una de las cuestiones que yo me proponía con el hecho de abordar el cine de género era poner una vez más de relieve cómo que vuelvo un poco sobre el hecho de lo que mencionaba Ángel, como la idea de Latinoamérica no es otra cosa que justamente una idea que se hace y se rehace constantemente desde distintas localizaciones y como nosotros desde Canadá, en tanto que latinos, también Montreal deviene un epicentro para esta reconstrucción geográfica, cultural, artística y específicamente cinematográfica de lo que es la América Latina, largamente dicho. Pues De hecho, en el coloquio de las Américas se abrieron ventanitas bien interesantes y puertas también que se entreabrieron y quedaron cosas que tal vez están pendientes y que queremos desarrollar. Y de la misma manera, cuando reunimos a los artistas para hacer algunos testimonios sobre la temática de presencias, salía muchísimo a relucir la unión de los artistas, la unión de los diferentes protagonistas del paisaje cultural latinoamericano aquí en Montreal y tal vez a través de todo Canadá, ¿por qué no? Y es algo en lo que hemos discutido muchísimo, sobre todo con la parte de la dirección artística, Marisa. Marisa, hubo un tema en el coloquio que se quedó colgado y que
nos dejó como medio frustradas y que queríamos, pero el tiempo se agotaba. Hablemos un poquito de esas ventanas y de esas puertas que se entreabrieron un poco allí. Bueno, es una discusión que seguramente se va a tener a lo largo de muchos años, es de largo aliento, y si bien empezamos a abrir, como tú dices, ciertas ventanas y que tenemos el ánimo de crear puentes, y puentes que nos lleven a la reflexión crítica, histórica, como lo han mencionado mis colegas hace un momento, pues la idea es buscar estrategias para tejer esos puentes. Esos puentes que necesariamente tienen que ser construidos a partir de la diferencia de los puntos de vista, pero también a través del diálogo de líneas en común, cruces que desembocan también en grandes discusiones, y no solamente de la llamada Latinoamérica, como hemos puesto tanto entre comillas, sino de los diálogos interculturales, más allá de perspectivas sectarias y de lógicas pues un poco más románticas de noción de comunidad, más bien pensar en este diálogo intercultural que nos va a obligar, y me parece que nos está obligando a todos y de todas las culturas, a encontrar puntos de encuentro a partir pues, de la alteridad, la otredad e incluso del desacuerdo. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es una buena oportunidad de empezar a tender esos lazos con todas las dificultades y los puntos de vista variados que esto propone. Me parece que es un reto muy estimulante en el que, si queremos prosperar como sociedad y como colectividad y humanidad, me parece que vamos a tener que caminar un poco más hacia allá. En general, el arte me parece que es un medio ideal para esos encuentros, un medio noble y un medio experimental donde el conocimiento puede enraizarse y discutirse y de muchas maneras. En ese sentido, me parece que estamos en un terreno fértil para lo que será el inicio de muchas discusiones, de muchos debates y de muchos encuentros. Exacto, así es, así es. Como lo decíamos en su biografía, prácticamente Latinarte ha visto crecer a Claudia Vanegas, Claudia Vanegas ha visto crecer a Latinarte, porque en el 2019, una de las primeras colaboradoras con tan solo 14 años, que estaba siempre allí en los encuentros, y Claudia se ausentó de Montreal varios años. Ahora, Claudia, ¿cómo encuentras la escena cultural montrealense? ¿Cómo te parece el cambio que ha tenido en los últimos 4 o 5 años, que son en realidad los 4 o 5 años en los que has estado ausente? Abre tu micro. Claro que sí. Muchas gracias, Ángela, por esta introducción. Y bueno, yo, como lo dijiste, he estado ausente unos 5 años de Montreal. Y es justamente al volver que me doy cuenta la escena cultural latina en Montreal, pero sobre todo lo que Latinarte ha crecido y ha evolucionado desde el 2009. Como dijiste, yo me acuerdo al principio cuando les ayudaba con los eventos y los cócteles y trabajar un poco más profundamente con ustedes, con los comisarios tan talentosos que tiene Latinarte, con todos estos eventos y todos los artistas que ofrecen tanto interés en todo tipo de artes. Es increíble y estoy muy orgullosa de todo lo que Latinarte ha desarrollado desde el 2009 hasta el 2020, y como lo explicó muy bien nuestra comisaria Marisa, el tema de presencias, cómo llegamos a este tema. Todos nos hemos tenido que adaptar a la situación de este momento, y así lo ha hecho Latinarte. Así es, una situación bastante difícil, pero que logramos solventar y que logramos traer, porque hubo incluso un momento en el que pensamos no hacer festival. Yo recuerdo una conversación que tuvimos con Marisa al principio del COVID, creo que estábamos recién confinados,
y la pregunta era, ¿hacemos o no hacemos festival? Hay algo que el público desconoce y que el público no ve generalmente y que es la selección, de la que siempre trato de alejarme para no tener que justificar el trabajo de nadie y no, sobre todo no tener que justificar mi posición, porque es muy difícil estar en la dirección y hacer una selección, no va de acorde, es como un conflicto de interés allí. Entonces, pero ustedes lo trabajan año tras año, sobre todo Marisa hace una selección bien específica para la exposición anual, que es el punto, el eje central del Festival Latinarte. Háblanos un poco de ese trabajo de selección de artistas, Marisa, en tu caso, para la exposición anual. Bueno, para la exposición, la línea, como comentábamos al principio, era muy clara, era mostrar la presencia, y en los últimos 4 años he estado experimentando desde diferentes perspectivas, pues las dinámicas, las propias dinámicas y, de los artistas y sus intereses en la creación, y este año era muy evidente que había una efervescencia en el tema de la comunicación de ciertos temas de coyuntura social, como nuestro vínculo con la tecnología, cuestiones que tenemos todos ahora, y preguntas que nos ponemos en general en muchos campos se están discutiendo. También la voz de las mujeres, que era un tema que varias de las artistas trabajan, entre otros también nuestra relación con la naturaleza. Eran como los grandes ejes que son presentes y están presentes de múltiples maneras en la escena global. Pero también tengo que decir que muy al principio de este proyecto de exposición, a mí me ayudó mucho, y tengo que reconocer el trabajo y las ricas discusiones que tuve con Darien, con Ángel, que contigo también, Ángela. Claudia llegó un poquito más tarde, pero que también modelaron y contribuyeron a alimentar esta reflexión, y que de alguna manera pues desembocó en la exposición Présence de Cloisonner les Regards, que quiere decir esto, literalmente la presencia tan fuerte y la voz tan poderosa que tenemos los artistas de muchísimas latitudes, pero particularmente la de los latinos en Canadá, en Quebec específicamente, y Montreal más precisamente, y esta idea de evitar los estereotipos, eso que hablaba Darien, ese espacio de alguna manera limitado, de márgenes en los que se ven o se interpretan muchas de las prácticas de los artistas. Entonces la idea y la invitación es esa: veamos la presencia, analicemos, cuestionemos todo lo que, estas miradas que se están proponiendo, toda esta rica producción, y evitemos los espacios comunes, las ideas preconcebidas, los estereotipos, y ampliemos la mirada. Osemos abrir un poco más esta perspectiva y cambiemos un poco la noción recibida que tenemos de América Latina y su producción. Exacto. Y Darien nos hablaba también de cómo había hecho esa selección con esas directivas claras que le habíamos dado, pero es tal vez menos evidente para lo que fue la convocatoria en el caso de la Noche Bohemia. Hablemos, Ángel y Darien, de ese proceso que empezó muy temprano, del momento en que decidimos hacer la actividad, y que es bien complejo porque no es tan fácil hacer de video poesía con imágenes preconcebidas. Además, hablemos de todas esas áreas de esa selección, yendo desde la convocatoria hasta el producto final. Ángel, cuéntanos la experiencia por el lado de la poesía. Bueno, fue bastante enriquecedor, sobre todo como estaba diciendo Marisa. Por empezar, tuvimos grandes conversaciones sobre cómo definir, para empezar, el tema de la convocatoria. Se hablaba de celebrar la vida, pero en términos del COVID fue un poco difícil utilizar ese término. Entonces llegamos a un punto común que es retratos de vida, es decir, vamos a hablar de diversidad de la vida. Con lo que estamos viviendo aquí en Quebec o incluso en América Latina, la diversidad de personas que somos nosotros mismos.
porque cuando hablamos de un ser latinoamericano, por ejemplo, una persona latinoamericana de identidades, también tenemos que tomar en cuenta que nuestra propia identidad de una persona solo es múltiple, no es una. Podemos ser mujer y hombre al mismo tiempo o diferentes cosas. Podemos ser, hablar, pensar en francés y ser alguien de aquí, hablar en español. Entonces, todo eso crea una complejidad en la que se tiene que cuestionar la poesía y se tiene que volver a definir la literatura. De ahí que cuando convocamos a participar para la Noche Bohemia, teníamos que escribir muy bien el desafío a los poetas y las poetas para que a través de literatura cuestionemos, presentemos y definamos este tipo de cuestiones que sobre todo en este siglo XXI, yo tal vez en los últimos 10 años, es como ha venido creciendo mucho más la manera como hablar de identidades y no la identidad. Lo que es también algo muy pertinente en Quebec cuando se habla del nacionalismo y la identidad de Quebec, la identidad de Canadá. Entonces vamos a una identidad. Y yo creo que por eso el hecho de que esté en francés y en español la convocatoria, que tengamos 2 poetas en francés y los demás en español, pues también crea un diálogo interlingüístico, crea un diálogo entre realidades que al final nos damos cuenta que todos vamos por el mismo camino, el exilio, la migración, el cuestionamiento sobre nosotros mismos, el trauma, el pasado, el amor a la vida, contando con la naturaleza, un tipo de cuestiones que yo creo que es por ahí que nos podemos acercar como seres humanos y Sí, yo veo ahí la pertinencia. ¿Y cómo es ese diálogo en la parte del video, Dario? A ver, desde mi perspectiva, yo recuerdo también que justamente fruto de las discusiones que habíamos tenido todos juntos y que yo específicamente había tenido con Ángel, una de las cosas que nos interesaba también era de lanzar como esa especie de desafío que yo asumí desde un doble sentido, el hecho de esta especie de salto de fe que daban los que se comprometían con este ejercicio creativo de asumir un poco a ciegas y un poco a tientas, pero más que nada haciendo uso de su intuición artística, de las palabras que a veces igual se les escapaban en cuanto a sentido, en cuanto a traducción, en este diálogo multicultural y multilingüístico también, y cómo justamente queríamos que sobre esa fricción de que posiblemente la incomprensión, el encuentro a veces no ultra bien engarzado, de distintas realidades, distintas procedencias, distintas razas, distintos géneros o identidades sexuales también y personales, pudiera florecer justamente algo que fuera esencialmente rico, algo que hablara justamente sobre esta especie de colorido, esta especie de arcoíris o esta especie de mosaico que queríamos mostrar con este ejercicio o con esta Nuit Bohème de retratos de vida. Desde mi perspectiva, yo también quería, y fue uno de los mandatos que me había propuesto y que había acordado con ustedes desde el inicio de mi trabajo, incluir también la voz de un sector de migrantes o sí, de la migración también, que es usualmente no tan valorado o que no siempre tiene una gran visualización, que justamente la de los estudiantes internacionales, como es mi caso también, que no tenemos ni tanta presencia política, ni somos exactamente tan básicamente valorados, y que básicamente también en tanto inmigrantes habíamos recibido en los últimos tiempos, desde el inicio de la COVID, ciertos, digamos, menosprecios un poco generales que se habían hecho con respecto a los estudiantes o al valor justamente de los estudiantes en tanto migrantes para el valor de la sociedad quebecoa o para las contribuciones que como individuos podríamos hacer a la sociedad quebecoa con respecto a los cambios que había hecho el gobierno, con respecto al programa de Esperanza Quebecoa, etc. De manera que yo quería entonces dar un poco de voz también a la población de estudiantes internacionales latinos de Concordia, y que finalmente se convirtió en un concierto de voces mucho más plural y mucho más vasto que solamente las identidades latinas. Tenemos estudiantes que vienen de México, como ha sido el caso de algunos, pero incluso tenemos 2 realizadoras magníficas que son ellas quebecuas también y que contribuyeron a este ejercicio creativo. Bien, muchísimas gracias, Daniel. El tiempo apremia, vamos a ir con nuestra hora 2 del Gran Maratón. Lógicamente que es una discusión, es un debate que nos apasiona y que
que podríamos llevar durante muchas horas y mucho tiempo, pero igual que vamos a retomar en la realidad cuando vamos a clausurar el Gran Maratón y que lo vamos a ver en la Noche Bohemia, y que de todas maneras esa presencia y todo lo que ustedes están dando ahora como argumento a este gran momento lo vamos a ver durante 24 horas de Gran Maratón. Muchísimas gracias por el trabajo cumplido. Para mí esta ha sido una edición llena de desafíos, llena de retos, y yo estoy muy contenta, muy satisfecha que hemos logrado llevarnos a término y que hemos logrado llevar a una 12ª edición que nos llena de satisfacción gracias a la presencia de nuestros latinartistas. La hora 2 del Gran Maratón se sigue, así que vamos con Bárbara, la cubanísima, en la hora 2 del Gran Maratón de Latinarte, 24 horas de talento latino. Más alto que yo, Las palmas, más lejos que yo, el cielo, más grande que yo. los fans